¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Pablo, por la presentación. Efectivamente, en mi experiencia de vida yo he hecho una serie de cosas. Me voy a tomar un par de minutos para contarles, para que entiendan cómo al final he llegado a entender la importancia de este tipo de presentaciones. Yo soy marino de carrera, posteriormente trabajé en el área comercial, luego en operaciones y finalmente asumí la posición de la que hacía mención Pablo, que es la de gerente de control interno, que tenía a mi cargo tanto la prevención de pérdidas como la seguridad de salud en el trabajo. En ese camino yo he tenido que cambiar de la vida militar a los comités de directorio. Y en ese camino algo que yo he aprendido es que diferentes áreas en las compañías tienen diferentes formas de decir las cosas y cada área siente que su aporte a la compañía es súper importante per se. Pero a la hora que uno expone determinadas cosas en un comité de directorio, terminamos todos aterrizando en cuáles son los intereses macro de la compañía, de los stakeholders, y un poco vamos a hablar de eso. Yo empiezo la charla siempre con un disclaimer, es decir, ¿qué cosa no es? Esta no es una clase de finanzas. En 30 minutos o 40 y unas cuantas preguntas no vamos a poder aprender finanzas. Mi interés al final de esto es que podamos cambiar nuestro lenguaje interno y entendamos que todo aquello que nosotros presentemos de cualquier área y principalmente de seguridad y salud en el trabajo, que sabemos la importancia que tiene que ser presentado de una forma de una inversión. Como bien decía Pablo, para nosotros nos suena de primera mano inversión porque eso lo relacionamos con ganar y el gasto lo relacionamos con perder. Pero ahí vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, esta no es una clase de finanzas, de acá no vamos a salir expertos en evaluación de proyectos, pero lo que sí es, si salimos con un nuevo lenguaje, con un nuevo input en nuestra cabeza para poder presentar nuestros proyectos, entonces vamos a estar súper bien. Primero tenemos que entender que nosotros trabajamos en una empresa. Vamos a entrar al contexto. ¿Y qué cosa es una empresa? Cuando nosotros hablamos de una empresa, regularmente nos referimos a ella por la actividad que realiza. Más no nos preocupamos de la definición. Y es más bien las definiciones las que nos van a decir claramente qué cosa queremos. Entonces, primero es una unidad, la Real Academia nos dice que es una unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. La Comisión de la Unión Europea la define como una empresa, toda entidad independientemente de su forma jurídica que ejerza una actividad económica. Finalmente en la web encontramos una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tienen un objetivo, que es obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. ¿Para qué? Para esto utiliza una serie de factores productivos. Entonces, si cogemos los términos repetitivos que encontramos en todas las definiciones, tenemos fines lucrativos, actividad económica, obtener utilidades. Y entonces, ese es el fin de la empresa. Todos tenemos que aportar a los objetivos de la empresa. No quiere decir lucrar por lucrar, no quiere decir lucrar de cualquier forma, pero sí hay un objetivo económico al final detrás de toda empresa. Y entonces, bueno, estos resultados de la compañía, ¿ante quién son? ¿A quién va a mirar si la empresa funciona bien o mal? Entonces, tenemos el término que seguramente ya escucharon, los stakeholders, o sea, las partes interesadas. Todas aquellas personas que influyen sobre este ente económico que termina siendo una empresa. Y entonces tenemos a la empresa, por ejemplo, los clientes, los trabajadores, los proveedores, las familias del entorno en el que se desarrollan nuestras compañías, el directorio y finalmente el propio Estado. ¿No? Todas estas partes tienen una influencia ante la compañía y la compañía tiene que de cierta forma enviarles un retorno con su actividad que es económica nuevamente. Entonces, ¿cómo sabemos si viene bien o mal? ¿Cómo sabemos si esta empresa que tiene todas estas personas mirando y para las cuales nosotros trabajamos y desarrollamos una actividad, viene bien o mal? ¿No? Y entonces tenemos todas esas preguntas y finalmente llegamos a los estados financieros. Hay 4 estados financieros que son los principales, que son el flujo de efectivo, el estado de situación financiera, el balance y los cambios en el patrimonio.
Y ahí tenemos estos términos, activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, y empezamos a complicarnos porque no es algo que nosotros vemos en nuestro día a día. Y finalmente, como vimos, quienes evalúan el desempeño de estas compañías sí lo ven. Acá están los cuatro. Este es el balance, el de resultados, ganancias y pérdidas. Las diferencias, rápidamente se las voy a mencionar. El de situación financiera lo que hace es una foto de todos los años en los que ha funcionado la compañía hasta el día de hoy. Básicamente lo que evalúa es activos, pasivos y patrimonio. Que la compañía tenga cómo responder a sus obligaciones. Eso es lo que dice. El estado de resultados es en un periodo de tiempo, en un lapso. Por ejemplo, tenemos en el primer trimestre, segundo trimestre, los resultados de las compañías auditados del año 2014. ¿No? Son comparables, se rigen todos estos se rigen bajo una serie de normas financieras para que sean comparables entre uno y otro. Es decir, los inversionistas, aquellos que ponen plata en una compañía para obtener algo en retorno, se encargan de mirar esto. Por lo tanto, los que manejan la empresa representan sus resultados a través de esto para ser más o menos atractivos en el mercado. Y entonces, dentro de una compañía, ¿quién es el que controla estas actividades? Este es un organigrama clásico, tenemos la gerencia general, la auditoría como el reporte directo, pero sabemos que va directamente también al comité de auditoría. Y tenemos operaciones, comercial, marketing, recursos humanos, logística y finanzas. El encargado de manejar el control del desempeño de la compañía, el control financiero, es el área de finanzas. Todo, si bien es cierto, hay una serie de iniciativas, antes de entrar al término gasto-costo, que las manejan determinadas áreas con un presupuesto, porque ya como no pueden aprobar todo a cada minuto, entonces el presupuesto del año anterior es el que se respeta y se va ejecutando el gasto sobre él. Todo aquel presupuesto del siguiente año se tiene que presentar, reportar ante este señor de finanzas, ¿cierto? Entonces, ¿qué son las finanzas? ¿No? Ahí tenemos un par de premios Nobel, Robert Merton y Paul Samuelson dijeron, uno es el estudio de la forma en la que las personas asignan recursos escasos a través del tiempo. Entonces, tenemos el término tiempo, no es mañana, yo tengo lo que yo hago, en lo que yo invierto mi dinero, mi recurso, que es escaso, entonces yo tengo que tener un horizonte en el tiempo de cómo va a funcionar esto y qué va a pasar en los años que debe funcionar esta compañía. ¿Qué nos dice Samuelson? Dice, es la forma en que los inversionistas deben usar sus fondos para lograr sus objetivos. Volvemos a una de las diapositivas del inicio. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿A través de qué? De fondos, porque al final las compañías funcionan con dinero contratamos personas, tenemos seguros, infraestructura, movilidad, etc. Y en que los inversionistas, es decir, aquellas personas que deciden poner dinero para obtener un retorno, ¿no? Ahí tenemos otra de Forex, que nuevamente nos dice optimizar la forma de obtener recursos y el uso de los mismos. Finalmente, hay un resumen bien sencillo de qué cosas son las finanzas y cuál es su función dentro de una compañía, que son dos tareas principales. Cómo obtener recursos y cómo utilizarlos. Esa es la chamba del CFO de cada una de sus empresas, es esta. ¿De dónde voy a sacar el dinero y cómo voy a utilizar ese dinero que me han dado? Hay varias formas de financiarse. ¿Cómo obtengo el dinero? Se llama financiamiento. Puede ser con recursos propios de la compañía, puede ser aportes de los socios, puedo ir al mercado de capitales y levantar capital, puedo poner bonos, me puedo prestar del banco, hay varias formas. Todas esas, las compañías grandes generalmente tienen varias de esas formas al mismo tiempo y eso lo que hace es un costo ponderado de cuánto les cuesta conseguir capital, dependiendo de qué porcentaje de dinero he conseguido de diferente fuente, ¿cierto? Y acá viene una palabra que la aplicamos en muchas cosas, pero también todo esto tiene que hacerse eficientemente. Utilizando mismos recursos, obteniendo más, utilizando menos recursos para obtener lo mismo. Entonces, volvemos ahí a la pregunta inicial. ¿Las iniciativas en seguridad y salud en el trabajo son un costo? ¿Son un gasto? ¿O finalmente son una inversión? ¿No? Para eso vamos, si es que vemos estas fotos que son bien comunes de internet, la única que tiene una connotación positiva es la inversión.
que es la persona poniendo un dinero, ahí es autoexplicatoria la foto. Allá vemos dinero que se va, vemos baja de costos. El tener claros estos conceptos, mi hija y mi esposa, no me creía que estaba acá. Ha venido con refuerzos. El tener claros estos conceptos fue uno de las llaves que nos llevaron a tener la experiencia de éxito que Pablo les comentó al inicio. Ese recorte del que habló era un recorte súper fuerte, súper fuerte. Los presupuestos, cada sol de presupuesto se le tenía que reportar al gerente general y al gerente de finanzas. Cada sol, cada gerente pasamos por ahí con nuestros equipos para presentar este resultado. No fue exitoso porque yo tenía la llave del cielo, fue porque nos tomó muchas reuniones previas cuestionándonos si lo que estábamos haciendo realmente para la compañía tenía el impacto que para nosotros era evidente de cara a los ojos. Varias de esas iniciativas llevaron a tener unos resultados espectaculares. Luego tuvimos la oportunidad de comparar resultados con otras empresas del mismo sector y no solo estábamos más o menos a un tercio, por ejemplo, para llamar de la accidentabilidad, sino que luego la logramos reducir a prácticamente, creo que lo menos que tuvimos fueron 3 accidentes, ¿cierto? 3 accidentes en un mes para casi 3.000 personas. En tiendas con equipos logísticos adentro, carga de mucho peso, rotación, etc. Entonces, efectivamente, lo duro que fueron las reuniones a la interna del área resultó no solo en el beneficio que le habíamos propuesto a la compañía, sino que sea aceptado de esa forma. Entonces, vayamos un poco a las definiciones. Yo soy maniático de las definiciones porque si uno tiene la definición bien clara, es una herramienta que luego la puede utilizar en cualquier campo. Si no le queda la definición un poco gaseosa y vamos de frente a la ejecución, entonces no vamos a poder utilizar esas herramientas porque terminamos teniendo una sola. Entonces, todo se refiere a dinero y tenemos el costo, está el concepto básicamente alineado directamente a la producción de lo que sea que yo haga. Todo lo que yo necesito directo, hay costos directos e indirectos, pero digamos está relacionado directamente a la producción, lo que yo necesito para producir el bien. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de taxis, lo que yo le pago al taxista, ese es un costo. Lo que yo le pago a la secretaria de la gerencia no es un costo, es un gasto. ¿Por qué? Porque el gasto está relacionado a la gestión. Es decir, la compañía necesita una serie de cosas que vayan funcionando para que su producción, sus ventas, sus ingresos se puedan dar. Eso se llama gasto. Gerente general, disculpe, pero es un gasto. Entonces, y otra cosa que entra en el término gasto son las pérdidas. Por ejemplo, si a mí se me pierde, chocan el carro de este señor taxista, la reparación de ese carro es un gasto. Si me roban, es un gasto. Si mermo, es un gasto. Si es que tengo accidentes laborales, es un gasto. ¿Cierto? Como vimos en la primera, si bien es cierto, uno tiene que tener un costeo razonable y siempre trata de trabajar en los costos, llega un momento en que los costos, a menos que cambie de proveedores, tenga ajustes salariales, tenga una súper innovación por ese lado, están ahí. ¿Cierto? Si es una empresa comercial, los costos son bien flat, bien planos. Si hablamos de una empresa de servicios, llega un momento en que también, si yo sigo abaratando mis costos, entonces el servicio se ve comprometido. Ya no doy el buen servicio que yo necesito. Entonces, a donde todo el mundo le apunta es al gasto. Si ustedes ven los presupuestos de un año a otro, es rarísimo que el gasto suba. El gasto, por el contrario, tiene que disminuir, disminuir, disminuir. Y es por eso que es tan importante que nosotros tengamos, al momento de diseñar nuestras iniciativas de seguridad, no sean plenamente reactivas, sino tengamos en mente eso, que después tiene que ser aterrizado en una inversión. Ya sabemos qué es eso, y ahora vemos la inversión. ¿Listo? Es la utilización de bienes con la finalidad de obtener beneficios futuros. Ingresos, renta. A ver, listo. Entonces,
En este marco de definiciones, ¿qué dicen? Las iniciativas de seguridad y salud en el trabajo son una inversión, un costo, un gasto. La verdad es que está entre gastos e inversión. ¿Por qué es un gasto? Porque yo tengo un cumplimiento normativo que indefectiblemente lo tengo que hacer. La ley me lo dice y yo lo tengo que cumplir. Eso tiene que estar metido ahí, ahí no hay mucho más. Sin embargo, el manejo de la seguridad y salud en el trabajo eficientemente nos genera una serie de ahorros. Por ejemplo, con una disminución de los accidentes. Por ejemplo, con una disminución de los días perdidos por descanso médico. Por ejemplo, con una disminución de multas. Hay una serie de costos asociados, que después los vamos a ver, que si los tenemos siempre en mente y ampliamos nuestra visión al momento de diseñar nuestras iniciativas, pues vamos a tener un impacto más grande. Y ahora entramos un poquito a la parte un poquito más numérica, ¿cierto? ¿Cómo se mide la inversión? ¿No? Nosotros habíamos puesto en el título de la presentación que íbamos a hablar del ROI. Después ustedes me van a comentar si es que el ROI, y pusimos ROI porque es un término de los más conocidos, ¿no? Que son siglas en inglés, que es el Return on Investment, significa el retorno sobre la inversión. Claro, uno le hace lógica, si yo pongo una cantidad de dinero, ¿cuánto de ese dinero que he puesto lo voy a recuperar? ¿Listo? Entonces hay 3 indicadores, hay algunos más, hay varios más de hecho, pero los más conocidos son estos 3, el ROI, el VAN y la TIR. Como les dije, el ROI es el retorno sobre la inversión, la VAN es el valor actual neto, y si vemos actual, ya nos tiene el término que habíamos visto en una de las definiciones previas, que es el tiempo. Si es actual, quiere decir que hay un antes, quiere decir que hay un después. Y neto nos llama a ingresos, hay salidas, ¿cierto? Esa es una inversión, yo pongo para recibir, gasto y recibo. Y finalmente la tasa interna de retorno, que solo se las voy a mencionar, nosotros vamos a revisar un caso de estas 2 primeras, y esta está muy relacionada a la VAN. La VAN, y al final de la presentación lo van a entender, la tasa interna de retorno es la tasa a la cual la VAN se hace cero. Se hace cero. Es decir, lo que yo invertí versus lo que yo gasté para ese beneficio, para obtener un beneficio, es cero. ¿Qué quiere decir? Que mientras mi TIR sea menor, quiere decir que yo estoy obteniendo un beneficio menor. ¿Cierto? ¿Qué? ¿De qué? Dime. No, que es inversamente proporcional. Sí, exacto. Listo. Y Pablo se reía del pollo. Hay una razón del pollo. Yo aprendí matemática financiera, y yo soy, como le decía, marino, en la Marina, ingeniero naval de la escuela. Posterior ya me califiqué en operaciones especiales, pero inicialmente fui la primera promoción de ingenieros navales del Perú. El almirante D'Alessio, hoy en día ministro de Salud, era director de la escuela y generó un programa con la UNI, con la Universidad de Ingeniería. Postulamos como traslado externo y 14 nos recibimos como bachilleres, la primera promoción de bachilleres de ingenieros navales del Perú. Entonces ahí veíamos muchas máquinas térmicas, mucha resistencia en materiales, etcétera, etcétera, termodinámica, pero muy poco de finanzas. Y entonces luego llego a la maestría, y en la maestría, ya varios años después, matemática financiera. Y tuve un profesor espectacular que nos enseñó este término del dinero en el tiempo con el pollo. Y desde ahí lo uso permanentemente, me quedó grabadísimo. ¿Por qué? Porque el mensaje es bien interesante. Dinero en el tiempo. El dinero no es lo mismo hoy que mañana o que ayer. Estas 3 diapositivas que tengo, no recuerdo en cuánto las desagregué, son las importantísimas. Si logramos interiorizar el concepto de dinero en el tiempo, entonces estamos súper bien. Tenemos el tiempo 1 con nuestro pollito y tenemos el tiempo 2 con nuestro pollazo. El dinero siempre tiene que crecer. Acordémonos, el pollo crece, porque si no, no es una inversión.
Si el pollo se hace más chiquito, estoy perdiendo plata, ¿cierto? Y yo lo que quiero es invertir. Hemos dicho que las iniciativas en seguridad y salud en el trabajo son una inversión, por lo tanto, tenemos que ganar plata. Tiene que tener algún retorno. ¿Cuánto crece? A una tasa. Cuando decimos tasa, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Interés. Exacto. Ese facilita. Todo el mundo sabe, yo pongo mi plata, tengo 100 soles, lo pongo al banco, me da... ¿Cuánto nos da el banco de interés a los ahorros? O sea, soy muy malo con los decimales, por eso no puedo ni calcular. Pero digamos que es 10% de mis 100 soles, 10% de una tasa efectiva anual, quiere decir que al final del año yo recibo 110 soles por mis 100 soles. Esa es una tasa de interés, facilito, eso lo tiene todo el mundo claro. Pero, eso quiere decir que si nosotros tenemos un tiempo 2 y pasamos al tiempo 1, pasamos de un pollo grande a un pollo chiquito. Y nuevamente, ¿en qué régimen? A una tasa. Nuevamente volvemos al tasa. ¿Y cómo se llama esta tasa ahora? Se llama, ¿perdón? Tasa de descuento. Es decir, que yo tenga 100 soles acá, no es lo mismo que yo tenga 100 soles acá. Cuando yo evalúo mis proyectos, que yo gane 100 soles hoy, probablemente sea... no quiere decir que es lo mismo que yo gane 100 soles mañana. Entonces, si nuestros proyectos tienen una duración en el tiempo, un horizonte de tiempo, entonces tenemos que tomar eso en consideración. ¿Cuál es la que viene? Ya, ahí vienen las difíciles. ¿Cuál es el problema acá? Yo voy al banco, me dan mi tasa de interés, 10%, fácil. El problema es cómo sabemos la tasa de descuento, ¿cierto? Y de qué la tasa de descuento lo que nos dice es, cuando yo pongo un sol acá, ¿cuánto espero ganar en acá? Cuando yo invierto en el tiempo 1, ¿cuánto espero ganar en el tiempo 2? Y claro, yo espero ganar 500%, u otro dirá 10%, ¿cierto? ¿De qué va a depender eso? Va a depender de las posibilidades de inversión de quien está poniendo el dinero. Nosotros, los humildes mortales, nuestra posibilidad de inversión es un plazo fijo, ¿cierto? Eso es seguro, listo, pongo mi plazo fijo, me dan creo que, no sé si lo dejo a 50 años, $100.000, me dan creo que 7%, pero ya, eso es, ¿cierto? Ya listo, entonces yo comparo contra eso, ¿no? Entonces hay un factor de mi posibilidad de inversión y la otra es del riesgo, ¿cierto? Yo puedo invertir mis 100.000 soles o mis 100 soles en comprar boletos de la Tinca y voy a ganar millones, o los pongo al plazo fijo, ¿cierto? La diferencia entre las dos inversiones, ambas son 100 soles, a ambas tienen un horizonte de tiempo, es el riesgo, ¿cierto? ¿Qué probabilidades hay que yo obtenga, me gane la Tinca con mis 100 soles o que yo obtenga mis 10 soles a final de año? Que es segurísimo, ¿cierto? Esas son variables que las compañías, eso sí es financiero, que termina sacando su tasa de descuento. Y entonces, el dinero en el tiempo, ahí está, esta es la fórmula de Laván y vamos a utilizarla para... A ver, antes de pasar ahí, ¿les quedó claro ese concepto? ¿Alguien tiene alguna duda? Para no seguir avanzando porque si no nos vamos a complicar. Si quieren lo repito, ¿están todos bien? Thumbs up. Listo. Perfecto. Gracias. Entonces, el dinero en el tiempo, volvemos a Laván, valor actual neto. Y no sé si recordarán cómo se lee estas cuestiones, son medio complicadas. Esta es la sumatoria, ¿no? Empezando con el tiempo 1 de el flujo de caja. Este es un flujo de caja neto. ¿Qué es un flujo de caja? Un flujo de caja es plata. ¿Cuánta plata entra? ¿Cuánta plata sale? No cuánto sale en mi estado financiero de mi ganancia. Pero cuando yo digo que tengo una utilidad ahí al final, no necesariamente es plata, no son soles, no es caja, ¿cierto? Pero tenemos un flujo de caja. Por ejemplo, yo pago la luz, es una salida, le pago el sueldo al señor al que yo le alquilo el taxi, es otra salida, recibo los ingresos, es un ingreso de plata efectivo, fluye, eso al final me da un neto, ¿cierto? Sumo, resto, me da un flujo neto.
Y realmente, ya, al final, eso es lo que da el valor de las compañías, la capacidad que tiene de producir efectivo, ¿no? Entonces, tenemos a los flujos de caja y la tasa de descuento, que es esta acá. ¿Por qué está abajo y por qué está uno más? Porque lo estamos regresando. El interés se calcula arriba, se multiplica, como lo estamos regresando, va a la división. ¿Y esto qué es? La inversión inicial. Entonces, con esta formulita, nosotros vamos a poder definir ese pollo grande del tiempo 2, de qué tamaño va a ser en el tiempo 1, ¿no? Con esta tasa de descuento. Las compañías, si van y le tocan la puerta al CFO y le dicen, María, ¿sabes qué? Necesito que me digas cuál es la tasa de descuento de la compañía. O cuál es su COC, el costo de oportunidad de capital, que es lo que... Y ella te va a decir tanto. Más o menos, una compañía grande, buena, debe estar... Es bien variable dependiendo del sector, pero digamos 10, 12, 15%. Es razonable, una tasa es lo que espera ganar los inversionistas o su costo o lo que le cuesta a la compañía conseguir dinero, entonces menos que eso no van a invertir. Porque si a mí conseguir plata me cuesta 12% y yo invierto y recibo 10, estoy perdiendo plata, ¿cierto? Entonces, de acá salimos el dinero en el tiempo y esto nos hace el descuento. Hacia adelante no se los he explicado, no se los vamos a tocar porque ya el concepto de interés es trillado y ustedes lo conocen. Como vimos acá tenemos un flujo de caja y cuando hablamos del flujo de caja dijimos positivos y negativos, ¿cierto? Y entonces, cuando yo presento un proyecto, yo necesito asociar el impacto que tiene mi iniciativa en todos estos costos. Si se les ocurren más, probablemente más. Hemos hecho un esfuerzo ahí importante en tratar de compilarlos todos. Costos de personal, es decir, que básicamente qué ahorro puedo conseguir o qué mejora puedo conseguir, ¿cierto? Costos en daños materiales, en la rentabilidad, los intangibles, costos generales. Vamos un poco a desarrollar. ¿Cuáles son los costos de personal en los que generalmente tenemos impacto? Es en las horas perdidas por el accidentado, el día del accidente, horas perdidas por los compañeros, hay gente que lo atiende, horas perdidas por los jefes y técnicos, quienes se encargan de manejar el accidente, horas perdidas de los jefes, técnicos, comités de seguridad, etcétera, en los días posteriores, pago de días no cubiertos por la aseguradora de riesgos. Esas son algunas. Estos costos los he relacionado bastante a los accidentes porque es lo que las compañías tienen muy tangible, ¿no? Y lo que generalmente nosotros le ponemos mucho ojo porque es muy, muy contingente. En los daños materiales tenemos edificios e instalaciones, se chocó contra un rack del almacén y rompió todo, maquinaria, herramientas, materias primas, productos terminados. En los costos de rentabilidad, pérdidas de producción, esa persona algo hace, incremento de costos para mantener la producción, es decir, yo tengo que tener a alguien que lo reemplace, horas extras, etcétera, porque mi compañía tiene que seguir avanzando. Costos intangibles, deterioro de la imagen, pérdida de mercados, conflictos laborales. Esto es algo que muchas veces se nos pasa. Hoy en día, con la facilidad que tienen las personas, los consumidores, los clientes, la competencia de acceder a redes sociales y generarnos un impacto súper importante en la compañía, entonces hay algo que no podemos quitar de nuestro scope. Y bueno, costos generales, ¿no? Material de primeros auxilios, responsabilidades administrativas, las multas estas, responsabilidad de materia de seguridad, indemnizaciones, daños a terceros, defensa jurídica, puede costar mucha plata. Penalizaciones por retrasos y otros asociados. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que evaluar nuestro impacto en todas estas líneas, como vemos son un montón. Y si solamente nos dijimos, no, ¿sabes qué? Vas a tener menos accidentes, entonces estamos dejando de ver todo esto y no estamos vendiendo nuestro producto de buena forma. Ya, he diseñado un caso práctico para ejemplificar la parte financiera. No he entrado a todo el detalle de gastos que se podría involucrar. Esa es una chamba que se van a tener que llevar ustedes para su siguiente
iniciativa, porque tienen que aterrizarla a su compañía. Es bien hecho a la medida de las compañías, pero teniendo en cuenta todas esas líneas que se las había mencionado. Entonces, la empresa fabricante de ropa Hilos del Perú, con presencia principalmente local y algunos negocios aislados y puntuales de exportación en la región, ha recibido 2 propuestas para poder ingresar al mercado norteamericano por 1 año en exclusividad. Es decir, ambas propuestas son excluyentes. Estas compañías que quieren hacer esto le dicen, solo conmigo, ¿no? Pero ambas requieren que esté certificada en OSAS. Esta compañía, bueno, tiene efectivamente alguna organización relacionada a la seguridad, maneja muy primariamente el tema, pero se le presenta esta oportunidad de negocio. La primera se materializará al final del 3er año y le traerá un beneficio económico de $650.000. La segunda se realizará al final del 2º año y le traerá un beneficio económico de $550.000. En la experiencia del jefe de seguridad y salud en el trabajo, estas implementaciones toman más o menos 3 años. 3 años de tener un sistema sólido certificable, ¿no? Pero él ya tenía en mente la innovación y ha venido investigando y se da cuenta que con la utilización de software, tipo aplicaciones, tablets, cuadros precargados, etcétera, de la cantidad de documentación que estos sistemas requieren, podría hacerlo en solo 2. Él ha querido impulsar desde hace un tiempo este cambio, le interesa, es proactivo, pero estas ventas y este nuevo negocio al gerente de operaciones no le gusta mucho. ¿Por qué? Porque le va a generar una serie de presiones y estrés en su producción. Por lo tanto, él no tiene ningún apuro en generarlo. Y el jefe entonces dice, ¿cómo hago para presentar esto? Tengo que evaluar mis 2 opciones. ¿Ya? Entonces vamos. Estos son los flujos. Esto es lo que hace el jefe luego de que pasó por estas charlas del día de hoy. Entonces ponemos un año 0. El año 0, eso no existe, pero el año 0 se le llama a el momento en el que se hace la inversión. ¿Cierto? Entonces tenemos en personal. Claro, empieza en el mes de diciembre, por eso tiene un gastito chiquito, luego tiene que incrementar personal para mantener el sistema, tiene el consultor, hay alguien que lo va a ayudar y lo va a acompañar en todo el proceso, y finalmente un gasto administrativo que termina siendo de algo unos $1.000, etc. ¿No? Y con un ingreso al 4º año, que es cuando se realiza el contrato, que esto ya es un beneficio. Esto ya es un beneficio, por si acaso, es un beneficio directo. Entonces tenemos plata que sale, plata que sale, plata que sale, plata que sale, con la esperanza de obtener esto. Casi certeza, ¿cierto? En el caso del que utiliza tecnología, bueno, he puesto las mismas líneas para que no nos distorsione mucho. Tenemos el mismo gasto de personal, tenemos el consultor, este es un poquito más caro porque necesita saber de tecnología, y el gasto administrativo, eso implica mantenimiento, acá las compras de las tablets y las cosas, y el desarrollo del software, y la compra de las licencias, etc. ¿No? Entonces nos da que es salida, 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 ingreso. Ese es el escenario que regularmente se nos podría presentar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál? ¿Cómo hago? Él quiere, por supuesto, esta, ¿no? Él dice, pero ¿cómo hago para decirle, sabes qué? No vas a ganar 650, vas a ganar 550. Mira, yo creo que puedes gastar hasta un poquito más, mira, parece que es más, para decir a prueba, ¿no? Entonces, lo primero que se nos ocurre es, restemos, pues, ¿listo? 650 menos todo lo que gasté, 235.000. Y acá, 550 menos todo lo que gasté, 214. Peor. Pierdo plata. Me conviene más esta imagen, que es lo que regularmente a cualquiera se le puede ocurrir, cualquiera que no tenga el pollo en la mente y sepa que el dinero en el tiempo no es el mismo, entonces diría eso. Pero como nosotros no, vámonos a la siguiente diapo. Vamos a analizar el ROI. Esto es el resumen de estas 2 líneas, ¿no? Porque al final lo que nosotros necesitamos son los flujos netos. ¿Y por qué es neto? Acá le he puesto puro gasto, ¿no? Pero podría haber en el tiempo alguna reducción de accidentes, una reducción de los costos que habíamos visto inicialmente. Pero para el ejemplo, ahí vale.
Este es un resumen, tengo los dos. Listo. Vamos a ver el ROI. Terminada esta diapositiva, ustedes me van a decir si les convence o no les convence este indicador. El ROI es tan fácil como el beneficio menos la inversión sobre la inversión. Facilito. Vamos a calcularlo. Listo. El beneficio, ahí están los beneficios, los únicos dos ingresos que tienen con el flujo, ¿cierto? Menos la inversión sale de todo lo que yo he necesitado poner para que mi sistema funcione y yo puedo obtener ese beneficio, nos da un ROI. Ajá. Ya el indicador financiero nos empieza a cambiar un poco del view de lo que teníamos inicialmente, ¿cierto? Ya vemos que el ROI es más alto en el de tecnología que en el convencional. Lo que está diciendo es, yo voy a recibir un retorno mayor por cada dólar o cada sol que yo invierto. ¿Qué les parece este indicador? Ya en los 33 minutos de charla que tenemos. ¿Parece bueno, malo? ¿Lo utilizarían? ¿Con eso se presentarían al financiero o no? ¿Quién se anima? Exacto. Hay un problema ahí. Este indicador no considera el tiempo. No considera lo que habíamos hablado del tiempo. Y entonces va a ser muy difícil que por un 7% podamos ir en contra del gerente de operaciones que va a decir, ¿sabes qué, chochera? Tranquilo, vamos por los 4 años. ¿No? Entonces ahora viene esta fórmula que yo sé que les ha gustado mucho, he visto varias fotos, es bien interesante, fácil de leer, que es la del VAN. Vamos a ver este indicador, el VAN. Tenemos el mismo cuadro acá, todos los flujos de dinero, y vamos a empezar a saber. Tenemos dos premisas. Primero, tenemos que definir el momento del análisis. Como el tiempo es un flujo y no un stock, yo tengo que decir en qué momento quiero hacer el análisis, ¿cierto? Hoy, en 2 años, hace 4 años, no sé, como quiera. Eso yo lo puedo hacer. Como ya tengo mi formulita mágica del dinero del tiempo, entonces yo lo puedo llevar, subir, adelantar, retrasar. Como bien decía lo primero, back to the future. ¿Listo? Y lo segundo es que se asume que todos los flujos se realizan al final de año. ¿Cierto? O sea, siempre estamos en esta rayita. ¿No? Para efectos de los cálculos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el momento. ¿Cuándo yo pongo mi inversión? Hoy, pues. ¿Cierto? Entonces, lo más fácil es traerlo todo al día de hoy. Es decir, al final del año 0. Estos gastos, estas inversiones, el destinar este dinero se ejecuta acá. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es traer todos esos flujos al día de hoy. Y nos faltaba eso, la tasa de descuento, ¿cierto? Eso sería imposible si no tenemos una tasa de descuento. Esa tasa de descuento para nosotros es incalculable, tenemos que preguntarle, ¿no? La compañía nos va a decir cuál es la tasa de descuento que espera. ¿Listo? Entonces ya tenemos todo, pues ya estamos listos para realizar nuestro ejercicio matemático. Lo que vamos a hacer es, primero, este circulito de acá es el valor presente. ¿Cuánto vale esto el día de hoy? ¿Cuánto vale esto el día de hoy? ¿Y cuánto vale esto el día de hoy? Esta es la formulita del valor presente. Y si luego, como lo vimos hace un rato, leemos nuevamente la fórmula de la VAN, tenemos el valor presente menos la inversión inicial, ¿cierto? Pero ya podemos comparar. Este número con este número es incomparable. No es lo mismo. Si yo comparo 146 con 42, estoy en un error financiero, ¿no? Entonces, hacemos el calculito. Los 550 los traemos a el valor presente, que es 1 más la tasa de descuento, 12% o 0.12, como le resulte más cómodo, elevado al cubo. ¿Por qué cubo? Porque han pasado 3 periodos. Del final del año 3 al final del año 2 hay 1, al final del año 1 hay 2, al final del año 0 hay 3. Y como esto se realizó al final del año 0, estamos en el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, estamos calculando ahora sí papas con papas, ¿no?
Si ejecutamos esto, nos da el valor presente de este ingreso, ya no son 550.000 soles o dólares, son casi 392.000, ¿cierto? Y por eso se llama tasa de descuento. ¿Se acuerdan? Este es el pollito chiquito de acá y este es el pollo grande del tiempo 2. Entonces, bueno, vamos a hacer eso con todo para ver efectivamente cuál es la van. ¿Listo? Hemos hecho el mismo cálculo con todos. Y si ven, estos son negativos. ¿Cierto? Estos son negativos porque efectivamente todavía no hemos obtenido ningún beneficio. Y este es el positivo. Por lo tanto, nuestro valor presente, que es la sumatoria de ingresos y egresos, es 156.000. Ah, no son 550. No son 550 menos estos. Son 156.000. ¿Cierto? Luego vamos a hallar la inversión inicial, que es solo esta, porque es la inversión inicial. Estos montos, que efectivamente en la primera diapositiva la vimos como una inversión, ya están incorporados en este número. Ya es un flujo, ¿cierto? Acá pudo ser positivo o negativo, suma y resta. Y entonces tenemos la van del proyecto de tecnología. Es decir, al día de hoy, en el momento en que yo ejecuto mi inversión, yo obtengo esto, gasto esto, por lo tanto mi van es 114.181 soles. ¿Cierto? Vamos a comparar ahora. Para yo poder saber, estos indicadores, lo que a mí me sirven es para poder comparar mis dos proyectos. Y yo poder decir, este es mejor que el otro. Este es el de tecnología, mismo flujo, esto 2.000, nos queda 101.000, a ver, un error en el número. Y acá tenemos el convencional. Entonces tenemos el valor presente con un periodo, 2 periodos, 3 periodos, 4 periodos. Al final tenemos el ingreso. Y los 650.000 se redujeron a 413.000. Con lo cual nos deja un van de 78.959. Esto claramente nos dice que nos conviene más invertir en este proyecto de tecnología. ¿Cierto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Estos conceptos que yo estoy seguro que al inicio confunden un poco porque es harta matemática. Realmente estos cálculos no los tienen que hacer ustedes, los hace el Excel. Facilito, toma nada. Yo me preocupaba en hacer esto para que vean qué hay detrás de la caja negra, del agujero negro que es el Excel. Pero eso lo hace el Excel. Entonces, lo importante es que sepamos el concepto de la inversión. ¿Por qué cuando yo me siente como el CFO o la CFO y le diga lo que yo te estoy proponiendo es un beneficio tangible para la compañía? No solo ¿sabes qué? Probablemente tu gente tenga menos accidentes, ¿cierto? Es bien gaseoso el presentar un proyecto así. Lo que yo le tengo que decir es, tú vas a ahorrar plata con mi proyecto. Aparte de, tu gente va a rotar menos, vamos a tener un mejor clima laboral, vamos a tener una buena imagen corporativa, vamos a poder utilizar nuestra certificación como publicidad para nuestra empresa, vamos a hacer una compañía más atractiva para que vengan a trabajar con nosotros. Esta es la última diapositiva que yo tengo para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, algo adicional, algo que usted ha guardado los últimos minutos para dudas, preguntas, murmuraciones o ganas de tejer. Sí, acá. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Sandra. Quería consultarte en cuanto a los costos ocultos en seguridad y salud del trabajo. ¿Cuáles podrían ser estos? ¿No? Porque vi que habías mencionado los costos intangibles, pero hay una diferencia, no son los costos ocultos. Efectivamente, no son los costos. Lo intangible son aquellas cosas que son un activo, pero que no lo puedes tocar. Por ejemplo, el valor de la marca, hay unas plusvalías por eso. Los costos ocultos, que creo yo regularmente no se ponen, son los impactos que tienen en, por ejemplo, el equipo que trabaja contigo. ¿Cuál es el valor? ¿Qué tanta más rotación
me genera, por ejemplo, que tenga una compañía que sea conocida por accidentes. ¿Cierto? Y rotar, cada vez que uno dice mi equipo se fue, esta persona se fue, tengo que contratar otra, eso cuesta. ¿Cierto? Eso cuesta, eso no se ha medido. ¿Cuál es el impacto que tiene una baja accidentabilidad? Y cómo lo exploto también, ¿eh? Porque puede ser que no lo explote dentro de la compañía, en el bienestar. Por lo tanto, productividad en la empresa. ¿Cierto? Esas cosas que no son directamente al que se fue, al que vimos, que se rompió la pierna, son esas cosas y son difíciles de calcular. La verdad, yo nunca he podido hacer un cálculo matemático de eso. Debe ser bien difícil, debe ser modelos matemáticos altos. Pero el solo mencionarlo en las mesas de directorio llama la atención de forma de decir, efectivamente no lo estoy viendo así. Gracias por la pregunta. Buenos días. Mi nombre es Henry Cueva de Uniamérica. Una consulta. Sí. Dentro de la investigación en este tema de prevención de riesgos de salud y seguridad en el trabajo, ya hay bibliografía que indica que, por ejemplo, que por cada dólar que se invierte se ahorra $2.2 en estudios europeos. También hay algunos estudios en relación a este tema que ha hecho OIT y NSHT, por ejemplo, que indican que el porcentaje de inversión de las empresas debe ser un 10 a 15%. En tu experiencia, ¿cuánto debería ser el porcentaje de inversión de una empresa al área de salud y seguridad en el trabajo en base al presupuesto anual? Mira, es una súper buena pregunta, te digo, porque en mi experiencia laboral yo he trabajado en 2 empresas, nada más, muchos años, los demás en la Marina. Y como operador especial en la inversión en seguridad y salud el trabajo era muy poquita, al contrario. Pero en el Perú, estos estudios efectivamente son estudios de OCDE, que son mercados mucho más maduros, con leyes mucho más aterrizadas. Yo no creo que sean aplicables acá. Yo creería más bien que la inversión que podemos hacer ahora tiene un impacto mucho mayor que ese. Tanto como es que va a depender mucho también de la actividad de la empresa, ¿cierto? No es como destinar una parte del presupuesto nacional. Por ejemplo, si yo tengo una empresa muy intensiva en mano de obra o muy regulada, como son las mineras, las compañías de hidrocarburos, seguramente lo que yo tengo que poner es más dinero. Si yo tengo una cadena de tiendas por departamento, que no es un trabajo de riesgo, etcétera, mi inversión es menor. Entonces, no me aventuraría a darte un porcentaje del presupuesto anual. ¿Alguna otra pregunta? El pollo, ¿por qué pollo? Lo cambio. Un aplauso para Otto, por favor. Gracias.